Hola, mi nombre es Fabricio Ríos y vengo a presentar mi tarea número uno del proyecto de minería de datos. Esta tarea consistía en seguir un tutorial, página de Microsoft, que enseñaba cómo crear un proyecto y un paquete básico para SSIS. Entonces, el tutorial en un principio mostraba cómo crear el proyecto, que el proyecto era bastante sencillo de crearlo. Se le daba aquí donde dice nuevo proyecto y aquí se seleccionaba, se buscaba aquí Integration y se buscaba el proyecto. Una vez ya con el proyecto, entonces el tutorial enseñaba cómo aquí agregar las conexiones. Se había que agregar las conexiones, nada más de que una de las conexiones se eliminó conforme se iba avanzando la tarea. Entonces está el float file, que es la conexión que se eliminó, que en esta es donde va la conexión con el archivo que se va a utilizar. Entonces aquí se define cuál es el archivo. Entonces uno definía el archivo, por ejemplo, aquí donde están los archivos de ejemplo. Entonces uno definía el archivo, se agregaba el archivo y después uno buscaba las columnas, había que definir el idioma, el código y poco más. Había que tener en cuenta de que había que modificar el tipo de dato de la columna, de una de las columnas de fecha, ya que no la agarraba bien. Después está este otro, que es la conexión con la base de datos, que aquí se ve que está la conexión con la base de datos. Y aquí hay más datos de la conexión. Entonces, y se conecta a esta Data Warehouse, que también es un Data Warehouse de ejemplo, que ya nos provee. Hay diferentes bases de datos, pero esta es la que se utilizó para la tarea. Después, la lección uno indicaba que bueno, en el flujo de datos había que arrastrar una tarea de flujo de datos. Entonces uno la arrastraba y aquí se le cambió el nombre. Y dentro de la tarea de flujo de datos, aquí creamos cuatro objetos. Este primer objeto no se puede observar porque a la hora de hacer las otras lecciones se eliminó el archivo con el que lo utilizaba de ejemplo, pero aquí era donde se hacía la extracción de los datos que traía el archivo de ejemplo que uno quería utilizar. Después, aquí en lookup currency key, aquí lo que se hacía era hacer un lookup sobre este dato, que aquí se hacía este lookup sobre este dato y entonces se agarraba y se modificaba esa columna. Entonces aquí él indicaba que uno relacionaba el currency ID con el alternate key y seleccionaba este archivo y listo. Entonces eso se hacía. Después hacía aquí el key era lo mismo, nada más de que para otro dato. ¿Ves? Aquí está este otro dato. Y entonces aquí se hacía igual la relación, se seleccionaba y ya con eso. Y después aquí se establecía dónde iba a ser la tabla destino. Entonces en este caso se creó una tabla que se llama New Fact Currency Rate 2 porque cuando se ponía así en el 2 ya existía una, entonces daba un error. Entonces eso decía, eso se corre y eso llena los datos que vienen del archivo. Después de las correcciones, llena la tabla. Eso es el primer ejercicio. Ok, y ahora vamos con la lección 3, la cual lo que nos enseñaba es cómo agregar un archivo que vaya guardando las salidas, como un tipo log. Entonces nos explicaba de que creáramos un archivo que estuviera aquí, que se iba a llamar tirar log. Que esto lo que va a guardar es los datos de lo que se transformó. Entonces, por ejemplo, aquí está hablando de que se tocó que se tocó acá esto, qué campos se van a atacar, en, que es extract sample query y nos va mostrando como todo lo que se hizo y cómo se hizo, qué datos se cambiaron, datos se quedaron iguales. Entonces, aquí podemos ver si entramos, es aquí. Entonces aquí se ve de que se hizo el cambio y poco más por la lección 3. Y para la lección 4 se nos dice que cambiamos el nombre a uno de los archivos de ejemplo. Entonces si nos vamos acá, nos vamos aquí, aquí se creó este archivo
que es copia de otro, y se le cambiaron unos datos para que diera error. Entonces, si da error, en el programa se cae. Entonces, la idea de esto es de que cuando dé error, entonces se crea aquí un camino alternativo, que lo que hace es obtener el error, se crea un script, que el script lo único que había que hacer era cambiar una de las funciones. Vamos a abrir el script para que se muestre el cambio que se hizo. Entonces, aquí lo único que había que cambiar era esta última, que era la entrada, que se le ingresaba a la función. Entonces, acá se le cambiaba, que entonces que obtuviera el error y que siquiera. Entonces, ahí por ese lado, entonces aquí se mostraba más cosas. Entonces, por ejemplo, aquí la salida, se abría una salida, que era el error, la descripción del error. eh, Aquí cuál columna se va a afectar y demás. Y después, entonces aquí en fail roads, esto era para escribir un archivo de error data. Que este archivo de error data, entonces ahí se va a escribir y ese archivo queda acá. Se le definió la ruta, esta ruta, eh, y aquí está este error output. Entonces aquí dice de que no hace, que no machea durante el lookup. Y entonces va a dar error con todos esos. Y listo, esa era la tarea, esa era la lección 4. Espero que haya quedado todo bien explicado y muchas gracias por su atención. Hasta luego.